Ok. Aquí no podemos dar cuenta que esta parte de aquí es una fórmula. Una fórmula puede dentro de ella tener algunas funciones, pero lo quise dividir en lo que sería un cálculo sencillo y lo que sería ya una fórmula, que esta parte de aquí cuando utilizamos un término, por ejemplo, el término suma, pero no todas las fórmulas son tan sencillas, no tienen un término así tan sencillo como suma. Desde que leemos la palabra suma ya sabemos que es suma. Como este es un curso de Excel básico, la mayoría de las funciones que les voy a mostrar serían así un poquito sencillas. Y ya luego en un futuro, como ustedes ya aprenden a utilizar funciones, utilizar otra función más difícil, ya ustedes van a tener esa base. Ustedes mismos pueden investigar, pueden documentarse en relación a Excel y ya ustedes van a tener el conocimiento básico, o sea, ya van a tener la zapata para utilizar las otras fórmulas que serían más difíciles. Déjenme seguir aquí entonces. Ya esta parte de lo que es una función lo leímos. Toda esta parte aquí de teoría se la estoy mostrando porque es como una especie de resumen. Y ya sabemos que, por ejemplo, como podemos ver aquí, que una función es como una fórmula especial que está escrita dentro de Excel. O sea, ya eso viene ahí en Excel. No es que nosotros la creamos. Si queremos hacer una suma, no escribimos la palabra suma. Es que ya Excel tiene esa función predefinida, ya la tiene hecha. Dice que dentro de los paréntesis es que se colocan los términos, los argumentos, los números, las celdas que vamos a utilizar, lo que esté ahí dentro de ese paréntesis y dependiendo si tiene punto y coma o si tiene dos puntos, esa es la función que va, o la función, esa se va a guiar de eso que está dentro del paréntesis para entonces realizar ese proceso. Aquí algunos términos que son para entender un poquito más lo que es la función, el signo de igual, que recuerden que siempre comenzamos con el signo de igual, el nombre de la función, en el caso de la que teníamos aquí, por ejemplo, suma, los dos argumentos, que sería el primer número, el segundo número, o las celdas, la separación, que es con lo de la función, y los argumentos, que es con los paréntesis. Entonces, aquí, por ejemplo, el asistente para funciones, que es muy importante porque ahí nos muestran todas las funciones que podemos ver en Excel. Es un botoncito que dice como FX, que lo podemos ver aquí, mírenlo ahí, como FDX o FX, mírenlo ahí. Ahí cuando le damos un clic a ese botoncito nos aparecen todas las funciones. Un poquito más de teoría, que ya la habíamos leído anteriormente. Y ya aquí las primeras funciones que comenzamos a tratar, que fueron la de suma, producto, consciente, y la de in-subtract, que es como de sustracción, que sería la resta, que son las 4 operaciones fundamentales de la matemática y que habíamos utilizado anteriormente. Hicimos como una especie de calculadora, pero utilizando los signos matemáticos de suma, resta, multiplicación y división. Aquí, como podemos ver, la suma, dice suma 2,2, dice suma de 3 punto y coma de 6, y dice suma 2 puntos de 3, suma de 3, 2 puntos de 6. Eso es la diferente forma de cómo podemos utilizar la suma, la resta, la multiplicación y esta parte en lo que es Excel. Vamos a hacer un pequeño ejemplo en Excel. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, algunos números. El 3, el 5, el 8, el 10, el 6. Ok, ahí ya tenemos 5 números. Miren esta parte aquí, por ejemplo. Escribimos el signo de igual. Están viendo están observando a Excel, ¿verdad? Ahí le estoy mostrando Excel. Ahí podemos ver el signo de igual. Y si yo quiero sumar esa columna completa, yo escribo la palabra suma, los paréntesis, ¿verdad? Puedo poner el primero y elijo el primero, que es A1. Mírenlo ahí, A1. Si le pongo punto y coma, si le pongo punto y coma y elijo luego A5, punto y coma y elijo A5, miren lo que pasa. La suma me da 9. ¿Por qué? Porque me sumó 3 más 6. 3
más 6. A1 más A5. Mírenlo ahí. A1, punto y coma, A5. Si en vez de punto y coma yo le pongo 2 puntos, ella me va a sumar las 5 casillas, las 5 celdas. Cuando le doy a Enter me da 32, porque aquí me está diciendo que es desde A1 hasta A5. O sea que es todo completo que lo va a hacer. Aquí en vez de suma, yo pongo, por ejemplo, producto. Ven, producto. Y aquí le pongo otra vez el punto y coma, le doy a Enter y me da 18, porque me multiplicó 3 por 6. Mírenlo ahí. Cuando le doy un clic aquí, miren cómo me dice cuáles fueron las dos que utilizó. Pero lo mismo, si en vez de ese punto y coma, yo utilizo 2 puntos y le doy a Enter, miren cómo me dio 7200, porque me multiplicó 3 por 5, por 8, por 10, por 6. Y ahí me dio 7200. Esa es la forma en la que podemos utilizar estas funciones que le estaba mostrando aquí en la presentación, de suma, resta, división y multiplicación. Producto con cociente, en vez de división, aquí multiplicación es producto, aquí es cociente y aquí in sust. Es lo mismo, lo único que en vez de suma hay que colocar estos nombres que están aquí y le va a hacer esa función que estamos observando ahí. Aquí ahora le quiero mostrar 5 funciones más, que por ejemplo esa de promedio es muy importante. Esta de aleatorio también sería importante, dependiendo si en algún momento tienen que hacer algo que tenga que ver con un número aleatorio. Potencia, que también es muy buena. Factorial también es muy buena, muy importante, se utiliza mucho. Y la raíz cuadrada. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes guardan una hoja de Excel con estas funciones y usted, por ejemplo, no tiene una calculadora a mano, ya ustedes con esta parte pueden hacer muchas operaciones y vamos a crear como si fuese un documento de Excel donde ustedes van a poder tener como si fuese una calculadora con todas estas funciones. Y vamos a comenzar con esta de suma y ya las otras que les mostré también para que la puedan entender. Algunas funcionan con 2 números, algunas funcionan con varios números y así sucesivamente. Para mostrar. Ya la de suma y resta la vimos en la clase pasada y yo creo que ya ustedes la dominan, esa partecita. Tal vez esta de promedio es la que no tengan mucho conocimiento. Entonces aquí le vamos a poner otra vez número. Ven. Ahí le pusimos algunos números. Entonces aquí usted puede, por ejemplo, escribir promedio. Perdón. Promedio. Y ahí usted le pone el signo de igual. Entonces ahora usted va a escribir la palabra promedio. El promedio es la suma de todos los números dividido entre la cantidad. Por ejemplo, si son 4 números, se van a sumar los 4 y se va a dividir entre 4. Entonces, para hacerlo de otra forma, habría que sumarlo y ese resultado, entonces dividirlo. Pero como tenemos esta función que se llama promedio, es mucho más fácil. Solamente tenemos que darle un clic a A1, donde va a comenzar, ponemos 2 puntos y elegimos A4 y le damos a Enter. Y miren cómo nos dio 4.7. El promedio es 4.7. ¿Cómo ustedes, por ejemplo, pueden verificar eso? Aquí ustedes pueden, por ejemplo, poner suma y esa suma la vamos a poner aquí, que es la función que siempre ponemos igual, suma, ponemos los paréntesis, ¿verdad? Desde aquí a 1 hasta A4. Y la suma es 19. Entonces aquí usted pone promedio, la suma es 19. Entonces usted le pone que eso es igual a ese número que nos dio aquí la suma entre 4, porque son 4.
1, 2, 3 y 4. Y le damos a Enter. Mírenlo ahí, 4.75. La suma de esos 4 números da 19. Y si ese 19 lo dividimos entre 4, da 4.75. Esos dos pasos se hicieron en ese solo. Ven, esos dos pasos se hicieron ahí, en ese solo, en promedio, en esa función que se llama promedio. Entonces, por eso es importante. Entonces, aleatorio entero, esta función, mire, por ejemplo, ustedes le dan a igual, y aquí ustedes pueden ir también aquí donde está insert, perdón, donde están las diferentes funciones en FDX, y ustedes escriben aleato, un ejemplo, escriben aleato y le dan a ir, y le van a aparecer ahí, vean, funciones relacionadas con eso que usted escribió. Entonces, como le apareció aquí, aleatorio y luego aleatorio entre, ahí usted le da a aceptar y miren ahí donde apareció la función. Eso quiere decir un número como si fuera una lotería, una rifa que usted va a sacar desde el 0, no, desde el 1, o la lotería comienza desde el 00, pero aquí le pondríamos entonces el 1 para ponerlo así hasta el 100. Entonces ahí usted le da a aceptar. Cuando usted le da a aceptar, le va a arrojar un número entre 1 y 100. Y ahí usted le da a aceptar. Miren, ahí salió el 32. Entonces aquí yo, por ejemplo, vuelvo eso mismo que está ahí, aquí colocando el signo, le doy hacia abajo y pongo 2 más. Miren, ahí del 1 al 100 salió el 75. Ahí del 1 al 100 salió el 57 y ahí del 1 al 100 salió el 9. Entonces aquí usted le puede poner primer premio, un ejemplo. Ven. Cada vez que usted lo necesite, puede actualizarlo, puede darle otra vez y ahí le va a aparecer un número diferente. Entonces, eso para que ustedes vean, por ejemplo, si en algún momento ustedes necesitan un número aleatorio, ustedes dicen, cada vez que yo modifico, se actualiza. Vamos a alguien que va a obtener un premio, usted lo puede hacer utilizando esa función. Y si son 5 personas, aquí usted le pone 1,5 y va a salir un número del 1 al 5. Cuando usted le dé a Enter, salió el 4. Y la persona que tenía el 4 esa es la persona ganadora. Eso es lo que es esa función de aleatorio entre. Y arroja un número aleatorio entre esos números que usted colocó ahí. Otra función también que es más importante que esa sería la de potencia. Por ejemplo, cuando tenemos un número elevado, usted por ejemplo pone aquí potencia. Miren ahí donde apareció cuando comienzo a digitar, le doy doble clic para que se ponga y le puedo poner, por ejemplo, 5 punto y coma a las 2. 5 por 5 son 25. Entonces, cuando le doy aquí a Enter, mírenlo ahí como me coloco. 5 por 5. El primer número es la base y el segundo es el exponente. O sea, 5 al cuadrado. Me dice 5 por 5. Pero aquí, si yo lo quiero, por ejemplo, subir y lo pongo aquí a la 4, me va a decir este resultado. 5 por 5 van 2, por 5 van 3, por 5 van 4. Mírenlo ahí, lo mismo. 5 por 5 por 5 por 5 es igual a potencia 5 punto y coma 4, porque me está multiplicando a 5 4 veces. Entonces miren, promedio aquí para obtener un número aleatorio entero, y aquí potencia para elevar un número a una potencia cualquiera. Si aquí yo le pongo, por ejemplo, a la 9, cuando le doy a Enter, mira cómo me lo puso ahí. El número ahí es como 1.953.125. Yo solamente tengo que cambiar ese numerito ahí detrás y de una vez me arroja la cantidad. Entonces, esa función también es importante. Otra función
es la de raíz. Usted aquí pone igual y escribe raíz. Miren ahí donde aparece raíz. Y es para raíz cuadrada. Por ejemplo, 2 por 2 son 4. Entonces usted pone un 4 y cierra el paréntesis y le da a Enter y ahí lo que me arroja es un 2. Pero eso es para obtener la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 9, le doy a Enter, es 3. Ven, la raíz cuadrada de 25 es 5. La raíz cuadrada de 2, le doy y miren ahí cómo me la tira con todos los números. Entonces, miren aquí, raíz cuadrada con la palabra raíz y el número entre paréntesis. Aquí, potencia el número y al que le vamos a elevar luego del punto y coma. Aquí también para obtener un número aleatorio y aquí también para obtener el promedio. Para terminar con esta partecita, también lo que es el factorial. El factorial es multiplicar un número desde su número hasta 1. ¿Qué quiere decir? Que si ponemos el 2, es 2 por 1. Si ponemos el 4, es 4 por 3, por 2, por 1. Y eso también es sencillo. Se escribe igual, se pone fact de factorial. Mírenlo aquí donde está fact. Le damos doble clic para que se ponga y colocamos el número. Si ponemos el 3 y cerramos el paréntesis, va a ser 3 por 2, que son 6, y por 1 sería 6. Mírenlo ahí. 6, donde aparece ahí. Ese es el factorial. Si le ponemos 5, 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Mírenlo ahí, 120. Ese es el factorial. Y si le ponemos, por ejemplo, 10, le damos a Enter, mírenlo ahí. 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, hasta llegar a 1. Entonces, miren estas funciones que son muy importantes. Factorial, el aleatorio, la potencia, la raíz y el promedio. Son muy importantes esas funciones. Mírenla aquí donde se la voy a mostrar, ahí en la pantalla. Y ahí tienen acá como una especie de ejemplo que lo pueden observar. Perdón, ahí. ¿Le están observando? Por favor, respóndame si la están observando. Ok. Sí, profesor. ¿Perdón? Sí. Si ustedes quieren, le pueden tomar una foto, pueden anotarlo. Ustedes, es más rápido si le tomamos una foto. Ustedes la pueden necesitar. Y el objetivo es que entendamos cómo es que cómo funciona, cómo es el proceso, qué es lo que tenemos que escribir al momento de hacer una función y qué me aparece cuando yo pongo una función. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay funciones que trabajan con un número, hay funciones que trabajan con varios números, con un grupo de números, y hay funciones como el pi, que trabaja sin ningún número. En el pi usted solamente pone pi y los dos paréntesis y sin número y sin celda, sin nombre de celda, y le aparece el pi. Entonces, eso es para que ustedes vean que cada función es diferente. ¿Pudieron entender esta partecita que expliqué ahora? Sí, profesor. Ok. Aquí tengo una imagen más de lo que es el máximo y el mínimo, y aquí le tengo un conjunto de funciones que tienen que ver con trigonometría, que es el seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente. Esa es la forma. Usted, por ejemplo, quiere saber el seno de 23, así mismo se pone. El coseno, así como se ve ahí. Solamente que se cambia la parte de, por ejemplo, vendría siendo el número solo con lo que usted quiere saber. Si es el coseno, la tangente, la secante, el cotangente. Ahí están esas 6 funciones que, por ejemplo, en el nivel secundario se utilizan mucho y en una de las asignaturas relacionadas a matemática también de la universidad se utilizan mucho. Y es sencillo. La mayoría, como ven, solamente tienen 3 letras y la seno, que es así completo, se escribe la palabra completa seno, y eso nos arroja un número. Déjenme para ponerle aquí. Ok. Aquí, por ejemplo, yo le pongo
igual a seno, el paréntesis de 126, cierro el paréntesis y le doy a enter y mírenlo ahí, ese es el seno de 126. Entonces, por ejemplo, vendría siendo lo mismo si yo le pongo la cotangente igual 126 y cierro el paréntesis. Ok, ahí le di a igual sin querer. Mírenlo ahí. Este es el seno y esta es la cotangente. Entonces, es como le digo, en algún momento usted puede tener incluso que sacar cálculos y usted no tener una calculadora a mano, una calculadora científica. Ya hay calculadoras que son como le dicen plataneras, porque solamente suman, restan, multiplican y hacen alguna cosita. Pero también se utilizan esas calculadoras que en el nivel secundario se utilizaban para hacer algunos cálculos. Y si usted no tiene esa calculadora a mano, mire cómo con Excel usted puede hacer muchos de esos cálculos. Por ejemplo, que tengo que poner un exponente muy alto, ya vimos cómo se puede hacer. Que tengo que sacar un factorial, ya vimos también cómo se puede hacer. Y es simplemente utilizando lo que sería estas funciones. Miren ahí las funciones de trigonométrica, como le dije anterior, estamos hablando ahora. Miren aquí algunas funciones extras, adicionales que le quise colocar del pi, de mínimo, máximo y de los números romanos. Miren esta que tiene que ver con el promedio, la potencia, la raíz, factorial. Y ya la que serían las más sencillas de suma, resta, multiplicación y división. Todas esas funciones, si ustedes ya practican todas estas funciones que vimos aquí, ya ustedes van a tener como una base para entender qué son las funciones y cuál es su procedimiento. Si esa la pueden copiar, pueden tomarle una foto con el celular, la pueden copiar, pues más o menos yo sé que es algo sencillo. Ya a esta altura de lo que hemos practicado, ya esta parte es sencilla para ustedes. Aquí está también la de las adicionales que lo coloqué anteriormente, que la pueden copiar, pueden tomar una foto con el celular y así pueden tener esa información a mano. Y ya las anteriores que habíamos mencionado hace un momentito. Entonces, ya con esta parte, yo creo que esa partecita fundamental, lo que es esa parte esencial de lo que serían las funciones, ya ahí estaría cubierta. Ya ustedes, cuando le hablen de lo que son funciones en Excel, con todas esas funciones, mire, ahí hay 6, aquí hay 6 más que son 12, aquí hay 5 que son 17 y aquí hay 4 más que serían 21. Ahí hay 21 funciones que ya con esa 21 ustedes pueden ir viendo las demás, observando, practicando. Practiquen con todas estas primero y luego van observando las demás y van viendo cómo funcionan y ahí se pueden dar cuenta de más o menos cómo funcionan las demás. Cuando ustedes le dan aquí, déjenme para proyectarle Excel, miren. Cuando ustedes, por ejemplo, le dan aquí y le dan al signo de igual y ustedes comienzan a escribir una función, por ejemplo, suma, ustedes ahí le dan doble clic y miren cómo ella le dice que lleva número 1 y número 2. Y ahí ustedes se dan cuenta que lleva más de un número. Incluso se pueden colocar más. Usted le pone el primer número y le pone punto y coma y miren cómo ella le va diciendo que número 2, número 3. Le puede colocar otro número. Y ahí si usted cierra el paréntesis ya hasta ahí llegó, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ustedes pueden, otra función como el pi, un ejemplo, el pi, que ahí usted le da doble clic y miren cómo no le pone ahí al lado, no le dice que le ponga un número. Miren aquí cómo dice, devuelve el valor del pi con 15 dígitos. Entonces, cuando usted ahí pone el paréntesis, ella no le pide un número. Ahí no le pide un número. Entonces, observando eso también, ustedes se van dando cuenta cómo pueden hacer esas funciones. Ven, ahí. Esta no le pide un número. Pero, por ejemplo, si colocamos otra función de número árabe, aquí, le damos doble clic. Miren cómo dice texto. Ahí no le está pidiendo que coloquen varios números ni que coloquen. Ahí le está pidiendo un texto. ¿Por qué? Porque le va a cambiar lo que usted escriba
que es el número romano, se lo va a cambiar a número arábico. Y ahí le está pidiendo porque sería la I, por ejemplo, el 1 es la I en mayúscula. A veces aquí genera un error porque dependiendo cómo usted escriba la letra, se da cuenta si está bien o no. Pero si usted la hace en otra casilla, ya después que el Excel la ve y entonces usted la toma como referencia, ahí sí funciona esa partecita. Pero es lo que le digo, que practicando ustedes se dan cuenta cómo es que el procedimiento de las funciones, cuáles llevan un número, cuáles llevan dos y así sucesivamente. Es la representación, bueno, la representación gráfica de datos en una hoja de cálculo. ¿Qué quiere decir eso? Los datos que usted lo tiene con letras y con números cambian a una forma gráfica, o sea, como si fuese un dibujo. Los valores de la celda o punto de datos aparecen en el gráfico en forma de barra, línea, columna. Los puntos de datos se agregan en una serie de datos, se distinguen por sus diferentes colores y diseños. Además, es fácil la lectura de los datos. O sea, cuando usted entiende lo que es un gráfico, cuando usted entiende que es un gráfico, es fácil usted leer los datos. Usted lo va a entender rápido. De que usted ve el gráfico, lo va a entender. Un gráfico, por ejemplo, tiene un eje Y, que es donde van colocados los números, y tiene un eje X donde van colocados las variables, las letras. Entonces, tiene el título, le pueden colocar un título, tiene la parte de aquí de donde están los datos, tiene también lo que tiene que ver, le dicen leyenda, que es donde dice, por ejemplo, con un colorcito, como dice aquí, azul, ese es México, morado es Veracruz, y así dependiendo todo lo que usted tenga en ese gráfico. Este es un gráfico de barras y existen diferentes tipos de gráficos. Para crear un gráfico es muy sencillo. Es posible crear un gráfico a partir de celda o rango de celda no adyacente o adyacente. Eso quiere decir que usted coloca los datos en un gráfico, lo selecciona, le da a insertar gráfico y ahí se va a crear un gráfico. Como le dije anteriormente, se selecciona la fila y columna y entonces se crea lo que es el gráfico. Aquí podemos, cuando seleccionamos, utilizar ese botón que se llama gráficos recomendados, que es como una opción que nos da Excel, pero aquí están lo que son los gráficos de barra, los gráficos de línea, los gráficos de pastel y otros tipos de gráficos también. Cuando elegimos, por ejemplo, una parte aquí seleccionada y elegimos aquí donde dice gráficos recomendados, le van a aparecer algunos gráficos, como estos 4 que se ven aquí, que les recomienda Excel. Si usted quiere, usted selecciona uno y ya ahí está resuelto. Pero estos son también todos por ejemplo, los 3 que más se utilizan serían los de barra, los de pastel, los lineales también se usan y esta forma rectangulares también, o esta de proyección solar. Esos son los gráficos más utilizados. Entonces, fácil, entramos a Excel, vamos a crear una hoja nueva aquí, dándole a más. Ok, entonces aquí yo le voy a poner, por ejemplo, unas elecciones donde tenemos a Pedro, a Luis y a Mario. Pedro sacó 125 votos, Luis sacó 200 y como yo soy la junta, saqué 300. Ahí tenemos los votos que sacó cada quien. Ahí sabemos un ejemplo que ganó Mario por la cantidad de votos. Pero aquí, si usted quiere tener un gráfico, quiere tener por ciento, ahí usted selecciona. Miren, desde el primero usted selecciona. Entonces viene aquí a la pestaña o al menú insertar. Le damos un clic. Y ahí, como yo le dije aquí, dice recomendados, gráficos recomendados. Usted ahí le da un clic y Excel lo que hace es que les recomienda algunos gráficos. Miren, el primero sería ese, mirenle ahí, de barra. Le damos a aceptar. Miren cómo nos va a aparecer el gráfico. Mírenlo ahí, el gráfico de barra. Mírenlo ahí cómo apareció. Ese es el gráfico de barra. Si ustedes se dan cuenta, Pedro, Luis y Mario tienen el mismo color. Aquí dice título de gráfico. Todo eso se puede modificar
Por ejemplo, aquí dice hasta 350. El número más alto es 300. Mírenlo ahí como llega Mario hasta 300. Aquí Luis llega hasta esta línea, que si nos vamos derechito, derechito, aquí llega hasta 200. Eso quiere decir que Mario obtuvo 300. Luis obtuvo 200. Y Pedro está entre 100 y 150. Mírenlo ahí. Entre 100 y 150, en la mitad que vendrían siendo 125. Entonces, por ejemplo, aquí donde dice título, usted le da doble clic aquí y ahí donde dice título, usted puede decir votos, votos candidatos. Votos candidatos. Ahí usted sale y miren cómo automáticamente se puso votos candidatos. Ven, aquí usted, por ejemplo, le da un clic y se seleccionan las tres barras. Pero si usted le da doble clic, eso ya usted seleccionó esa barra sola. Entonces usted le da un clic derecho y aquí donde dice relleno, usted elige otro color, por ejemplo, el verde. Y le da un clic ahí al color verde y mire cómo ese se puso verde. Pero este también, usted le da, lo selecciona, le da clic derecho, le da donde dice relleno y elige otro color, por ejemplo este amarillo. Y miren cómo ahora cada uno tiene un color diferente. Miren, ahí cuando usted da un clic se seleccionan los tres. Pero si usted le da un clic, doble clic a este, se selecciona este solo. Si le da un clic aquí, ven. Si se seleccionan todos, cuando usted entra al principio, por ejemplo así, se seleccionan los tres, usted le da otra vez un clic a ese solo y ahí se selecciona ese solo. Ven, esa sola barra. Aquí está el signo de más, ustedes le dan ahí al signo de más y le van a aparecer, por ejemplo, eje, ahí está marcado. Si yo le desmarco eje, miren cómo se ve ahora. Miren, ahí se ve la barra donde podemos ver los números que les mencionaba anteriormente, y aquí si yo le doy se quita, si le doy se pone. Si le doy aquí a títulos de eje, miren, ahí le doy un clic, miren cómo se pone aquí. Aquí. Ahí yo le puedo poner un título, cantidad, un ejemplo. Ahí se le quita. Título de gráficos, si le doy un clic, miren ahí arriba el título del gráfico se quitó. Si le doy un clic, ahí se pone. Etiqueta de datos, mírenlo ahí como me dice el total arriba. Mario 300, Luis 200, Pedro 125. Si yo quiero, ahí me aparece esa cantidad. Tabla de datos, ahí yo le doy un clic. Se la quito. Esa partecita que me apareció ahí debajo, mírenla aquí, donde dice serie. Eso no sería tan importante. Aquí leyenda. Ahí sí, mírenlo ahí como dice Pedro en azul, Luis en amarillo y Mario en verde. Eso es para que todo lo que usted, dependiendo de todo lo que usted quiera que le aparezca en su gráfico, le va a aparecer. Todo lo que ustedes quieran que le aparezca en su gráfico, ahí le va a aparecer. Ese gráfico yo le doy un clic derecho, por ejemplo, y yo puedo copiarlo, le doy aquí a copiar y lo puedo pegar en Word o lo puedo llevar a cualquier otro lugar y es como un gráfico normal. Ahí yo lo eliminé, lo seleccioné y le di a delete y se borró. Volví y seleccioné toda esta parte, le doy a insertar, le doy aquí a gráficos, gráficos recomendados y miren ahí yo puedo elegir otro gráfico como por ejemplo este que se ve aquí, mírenlo ahí, dice embudo, le doy a aceptar y ahí me va a arrojar un gráfico, mírenlo ahí, Pedro 125, Luis 200, Mario 300. Es lo mismo, le doy un clic, se seleccionan todos, pero si le doy otra vez un clic, a ese yo puedo cambiarle el color de relleno. Vengo aquí, le cambio el color de relleno, vengo afuera y mírenlo ahí. Ahí está, cada uno con su color. Ven, cada uno con su color diferente. Eso yo puedo borrarlo de ahí, como le dije anteriormente, lo selecciono y puedo borrar. Entonces vengo aquí, selecciono otra vez todo, voy a insertar y aquí yo puedo elegir, por ejemplo, si quiero uno de barra. Miren, cuando yo le pongo el mouse encima, de inmediato abajo aparece la forma, en la parte de abajo. Ahí yo me doy cuenta cómo me aparecería el gráfico. Ven, ahí yo, miren aquí, de que 3D, que se ve como más bonito, con una figura, ven. Si lo quiero de otra forma, por ejemplo así, horizontal,
Miren, miren así como se ve normal y miren este como se ve 3D. Ven, ahí, miren cómo se aparece. Ahí. 3D. Ese es el gráfico. Ahí lo mismo. Puedo cambiar los colores. Ven, le doy aquí y cambio el relleno, elijo el relleno y ahí me va a cambiar el color. Eso es lo mismo. Se selecciona los datos, se le da a insertar y aquí puedo elegir este que es uno de pastel. Mírenlo ahí. Este es bueno para lo que tiene que ver con los porcientos. Y miren cómo aquí me aparecen algunas opciones. Por ejemplo, si yo elijo este, miren cómo me aparecen los porcientos y me aparece la leyenda aquí. Pedro es el azul, Luis es el naranja y Mario es el gris. Este obtuvo un 20%, este un 32% y este un 40%, pero eso también se puede por aquí, usted puede agregar y quitar algunas cosas, y aquí donde está, como un pincel, usted le da ahí donde está como un pincel, y ahí también le aparecen las diferentes formas, y dependiendo de lo que usted elija, miren cómo se pone. Si ustedes eligen ese, se pone así. Si ustedes eligen este, miren cómo se puso, ven. Si ustedes eligen aquí, miren cómo se puso. O sea que hay diferentes opciones y el que ustedes crean que les conviene más, eligen ese. Miren, ahí. Eso ahí en el pincel. Aquí es para el título, para los datos dentro, para la leyenda, ven. Ahí ustedes agregan lo que ustedes quieren que el gráfico tenga. Y en el pincel pueden cambiar la forma del gráfico. Digo yo, la forma no si es pastel, cambiarlo a otra forma, sino algunos elementos que se distinguen dentro de la misma forma del pastel. Vuelvo y le digo, si tengo el gráfico seleccionado, lo puedo eliminar. Aquí vuelvo y selecciono, voy a insertar. Y aquí, por ejemplo, si elijo este, miren, este lineal, ahí me va diciendo la forma, ven, de cómo me aparecería si elijo uno de estos, mírenlo ahí, donde aquí está en 125 y ahí va subiendo. Pero hay diferentes tipos, ven, 125, 200, 300, ven, mírenlo ahí. Miren ese qué bonito se ve. Entonces, esta parte ya de los gráficos es sencilla. Lo que hay que digitar los datos, seleccionar los datos y luego que usted selecciona los datos, ya usted lo que tiene que elegir el gráfico que usted quiere. Miren, por ejemplo, este otro. Aquí, vamos a elegir este. Mírenlo ahí. Bien. Es como si fuera de pastel, pero miren la forma. Es como si el círculo se dividiera en lo que queremos. Le damos aquí y le agregamos leyenda. Y mírenlo ahí. Pedro es el azul, Luis es el naranja y Mario es el gris. Aquí también le damos aquí y podemos elegir. Miren cómo se pone, como si fuera pastel. Ven. Mírenlo ahí. Esas son, pero mírenla ahí, es como si fuera pastel, pero son diferentes formas, ¿ven? Que dependiendo cómo usted quiera que se vea o lo que le convenga para que se vea, ahí usted puede elegir uno. Si está seleccionado y le doy a eliminar, se elimina. Voy aquí a insertar, elijo aquí y puedo elegir este también. Miren, es como si fuera un cuadro dividido. El cuadro completo es el 100% y ahí cada uno tiene su parte, ¿ven? Cada uno tiene su parte. Le doy aquí y puedo, ahí están las tres, la leyenda, la etiqueta y el título agregado. Vengo y le doy aquí y puedo elegir otro tipo, por ejemplo, como este. Miren cómo se dividió esta parte. Aquí miren otro. Miren ahí cómo está dividido. Y aquí, miren aquí, por ejemplo, cómo le aparece. Por ejemplo, elijo este, cualquiera, ¿verdad? Entonces, lo que le digo, en Word se pueden hacer gráficos, pero ya que usted lo hizo aquí en Excel, usted lo selecciona, le da un clic derecho, le da a copiar, y cuando usted va a Word, déjeme para entrar a Word aquí, Word, aquí estoy abriendo Word, mírenlo ahí está abriendo, déjeme dejar de proyectar para entonces proyectarle Word, está abriendo todavía Word, está un poquito lento.